El rótulo es bastante importante, ¿eh? Especialista en Derecho Público, Administrativo, Regulatorio, de Empleo Público. Vamos a hablar de los tarifazos que se vienen y cuál es la metodología que debe tener el usuario ante estos incrementos que son realmente significativos. Doctor, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos y disculpe la demora. No hay problema. Lucas, se viene el tarifazo, ya llegó, hay tremendos incrementos en pymes, en empresas, en viviendas particulares. Bueno, ¿qué debe hacer el usuario ante estos aumentos y qué aumentos está recibiendo? Y va a recibir aumentos de todo tipo, porque hay quizás dos cuestiones que se pueden llegar a juntar, ¿no? Dos grandes cuestiones, dos grandes puntos. La segmentación, o sea, la parte en la cual se divide por determinados usuarios y demás, y la quita de subsidios. Entonces, no es solamente que uno le aumenta lo que ya venía pagando, o sea, las tarifas, vendría a ser el costo de eso, sino que también al disminuir los subsidios, también va aumentando, y en base a eso, es como que por eso se siente mucho más, ¿no? Quizás se habrá sobre todo sentido en este último tiempo, lo pueden ver sobre todo los consorcios, bueno, y también el usuario común, ¿no? Pero en algún punto que también es otro usuario, aquel que vive en un edificio. Quizás como hacer, lo que yo vería es, además de tener todo tipo de cuidado en el gasto, poder tener en cuenta, por ejemplo, si hay alguna persona con alguna discapacidad o demás, presentar el debido certificado único de discapacidad, y revisar también el tema del estado de los medidores, porque muchas veces tienen determinadas cuestiones, y en el caso que sea algo absolutamente descontrolado, bueno, tiene los remedios jurídicos y judiciales y administrativos, ¿no? Puede reclamar de defensa del consumidor, reclamando directamente ante la empresa distribuidora o ante el ente regulador y eventualmente ante la justicia, ¿no? Si lo da. ¿En qué tipo de aumentos se está recibiendo? El primer impacto que están recibiendo los usuarios. Yo creo que luz y gas van a ser uno de los primeros aumentos que uno va a poder ver en específico, dado que no solo, a diferencia de lo que sucedió en otros años, por ejemplo, que el mayor inconveniente era que se había declarado inconstitucional o demás, era la falta de las audiencias públicas. En cambio, en este momento, las audiencias públicas se fueron realizando. O sea, son bastante, digamos que es medio complejo de decir y cuál fue la participación ciudadana y demás, si uno lo puede ver realmente y cómo se llegó a eso, diría ahí, pero la verdad es que la mayoría no tuvo chance de opinar. O sea, es un mecanismo que no es súper complejo, pero es difícil. Entonces, ese requisito a haberse ya dado, se le da vía libre a las empresas concesionarias o a las distribuidoras de poder aumentar las tarifas, que no es lo mismo que el precio, ¿no? Eso siempre es importante y por eso los usuarios tienen posibilidades de reclamar mucho mejor y más amplio. Porque tarifa no es lo mismo que precio. Si vos, por ejemplo, vas y contratás a alguien en un contrato, en un servicio X, pero no de estos servicios públicos, tenés un precio. Si lo querés lo pagás, si no lo querés no lo pagás. En cambio en esto, como es un servicio público y uno no puede decidir tener luz o no tener luz, tener agua o no tener agua, o sea, ahí se va viendo, son la tarifa, se le denomina tarifa, o sea, que implica el costo y también la función social de ese servicio que se presta, ¿no? Que por eso lo regula el Estado también bastante, o debería. Doctor, y el tema de los cortes en ese sentido, hay mucho temor, obviamente si no se paga se corta, y la recomposición del servicio es muy lento, debiera mejorarse. Eso a veces varía, yo que he tenido casos en distintas partes del país, o sea, eso varía a veces la distribuidora en específico, ¿no? Pero los cargos de reconexión, obviamente que deberían ser muchísimo más rápidos, porque generalmente siempre es fácil para cortar, pero difícil para volver, y además los costos de la reconexión son mucho más amplios, cuando por ahí los determinados momentos históricos también deberían traer aparejados ciertas exenciones o ciertas cuestiones, ciertas cuestiones preventivas para poder entender que las personas no están en el mismo momento, ¿no?
Sí, lamentablemente varía en cada distribuidora en particular, pero generalmente sucede a lo largo de todo el país, vemos en las distribuidoras, ya sea los de EDEA, EDESA, EDELAP, o sea, estoy nombrando más o menos todos los que el arco, que todos más o menos tienen nombres similares, terminan teniendo los mismos problemas, básicamente. Entiendo. Aquí en Bahía Blanca, un usuario, en caso de reclamar, tiene varias opciones. Por ejemplo, Defensoría del Pueblo sería lo óptimo. Sí, pero no necesariamente lo más adecuado. ¿Por qué? A ver. Hubo algo que justamente cuando surgió a partir del 2016, que la mayoría de las Defensorías del Pueblo fueron a poder requerir, o sea, los usuarios fueron y ante los defensores del pueblo provinciales fueron a requerir determinadas cuestiones y a pedir ante estos aumentos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a la Corte Suprema, lo que mencionaban es que era como los que disponían los aumentos por determinadas cuestiones, era el gobierno nacional, los que tenían legitimación activa, en todo caso iba a ser el defensor público de la nación, no los defensores provinciales. Entonces eso fue todo, bueno, imagínate todo el problema. Claro. Y lo que pasó, ¿no? Eso es algo que es muy en particular. Y el gran problema también es que no estaba nombrado el defensor del pueblo de la nación. Entonces era como una trampa, ¿no? En algún punto. Es verdad, todo esto no lo pueden hacer ustedes porque no tienen legitimación, porque esto es algo que determinó a través de determinadas resoluciones el Poder Ejecutivo Nacional. No tiene legitimación para poder pedir eso a los defensores públicos provinciales, pero lamentablemente no hay defensor público de la nación. Claro. Entonces te exhorto a que lo designes. ¿Y quién lo iba a designar? El propio Poder Ejecutivo con acuerdo. O sea, no sé, creo que me explico. Sí. Pichanga. Claro. Eso fue una problemática muy grande. Y digamos que no estamos muy distintos desde ese momento, lamentablemente, porque aparte los que más se mueven, entendiendo, son los defensores públicos provinciales, muchas veces en distintos lugares, ¿no? Cada uno con su situación, o sea, y demás, pero a lo largo. Pero usted recomendaría que no vayan entonces, porque no prosperaría a futuro. Y prosperan en principio, pero lo cierto es que hay una jurisprudencia ya bastante desde ese momento, sobre todo a partir del 2016, con los anteriores tarifazos que en su momento se dieron, que llegaron a esta situación. Yo lo que trataría de ir, en mi opinión profesional, es primero iniciar la vía administrativa y luego eventualmente llegar a la parte judicial. Pero siempre primero iniciando así, porque no es que no se pueda hacer, también podría hacerse, pero por ejemplo a través del defensor del pueblo, que sería otra cosa, pero las asociaciones de consumidores, esos también tienen gran influencia y gran potestad si es una asociación de consumidor que en su objeto esté bien definido esta cuestión, como por ejemplo fue CEPIS, el clásico, un fallo de la Corte, no sé si lo recuerdan, pero fue uno de los primeros más emblemáticos, porque tuvo la posibilidad de poner un freno en su momento, porque faltaba un defecto específico que era la falta de audiencia pública, ¿no? Entiendo. En estos casos ya está la audiencia pública, entonces quizás yo lo que iría es a través de la falta de razonabilidad. Queda claro. Eso es algo importante, no todos lo toman en cuenta, ese es un gran tema. En Argentina tenemos por la Constitución Nacional protegido no solamente el derecho del consumidor, sino también que todo el ejercicio de los derechos sean de una manera razonable. Entonces el juez, hay toda una construcción específica, tiene la chance de poder tener en cuenta este factor de razonabilidad, que claramente va a depender de la situación particular de cada usuario, ¿no? Queda claro y está buenísimas las recomendaciones porque las tarifas van a venir a un número exorbitante. Uno ya se pierde, ¿no? 400, 500, 600, 700, hasta 1000% de aumento. Depende, obviamente, si sos una empresa muy importante, una pyme, una vivienda particular. Pero bueno, un club de barrio. Un club de barrio, claro. Por eso está buenísima las recomendaciones y el asesoramiento, en este caso gratuito, el del doctor Lucas Fígola. Le agradecemos, doctor, muy amable. No, de nada, muchas
muchas gracias. Se quedó con la Que duda tengan si buen era día. gratuito. No. Ahora le mandamos, pásenos el alias, le mandamos el dinero. No hay ningún inconveniente. Siempre está bueno poder colaborar con la ciudadanía. Un abrazo, gracias. Lucas Fígola Un es fuerte abrazo. Chao, abogado especialista en Derecho Público Administrativo, Regulatorio y de Empleo